La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Desde La Voz Universal Radio y La Voz Universal TV, canal digital, con su programa Educa COVID-19. ¿Qué es lo que buscamos después de más de un año de hablar del COVID-19? ¿Alguna solución definitiva para la pandemia o medidas parciales como hemos ido anunciando en estas distintas etapas conforme se ha ido sabiendo qué es el COVID-19, cuál es su patología, cuáles son las lesiones principales y, por supuesto, paralelamente, cómo se podían ir resolviendo los distintos problemas que plantea este virus. Este programa, esta semana, se titula, en definitiva, hay que vacunarse, porque esta es la solución definitiva. A veces yo pido disculpas porque repito una y otra vez cosas que me parecen fundamentales. Es increíble, pero después de más de un año hay gente que no lleva el barbijo. Y no solamente en reuniones pequeñas, ni en las grandes. Los mercados, los micros, los trufis. Uno ve cómo suben apretándose, quiere decir que el trufi va a reventar. Y obviamente ahí estamos en la situación ideal para que si uno de ellos es portador del virus, aunque no tenga la enfermedad todavía, pues ya contamine a los otros. No pasan 5 minutos en los que todos estén contaminados. Parece que no nos acabamos de hacer idea de la gravedad de la situación. Y eso que ya creo que no queda nadie que no pueda decir se murió un amigo, se murió doña fulana, se murió mi padre, se me murió la mujer, vamos a matar al marido, se me murió el marido, bueno, se me murieron algunos de los hijos y en más de un caso se murieron todos los vecinos. Eso sin contar lo que ya sabemos que está pasando en Argentina, en Brasil, bueno, y en otros países. Hemos superado ampliamente el 1.000.000 de muertos en América. Bueno, todo eso parece que no es suficiente para que nos entre en la cabeza de que estamos ante un problema serio. Yo creo que al que más, el que menos, le importa su vida. Entonces, en función de ese interés personal, pues tomar las medidas correspondientes. Barbijo, distancia social y la higiene. Tan sencillo como eso. Esto no es un capricho. Está el ejemplo de Corea del Sur, que siempre lo traemos a colación por una cosa o por otra, pero es uno de los países que es ejemplo a nivel mundial de lo que se debe de hacer. Corea del Sur prácticamente ha eliminado la pandemia. Aparecen de pronto unos cuantos casos, pero la ha controlado. Y lo fundamental es la disciplina de la gente con el barbijo, la distancia social y la higiene. Obviamente, disciplina he dicho también al principio, porque a ellos parece que les dicen una vez la cosa y con eso le entienden. A nosotros nos dicen 1000 veces y nos rebota y nos rebota y nos rebota. Los que entendemos, si no quizás a la primera con unas pocas veces, nos aburre ya ver por todos los medios, por todos los canales, por toda la radio, la televisión, etcétera, etcétera, hablándonos de lo mismo todos los días, a toda hora, y aún así no lo entendemos.
Bueno, decíamos en el último programa que ya está la solución definitiva. Hay varias vacunas aprobadas ya, unas mejores que otras, pero eficientes todas. Y hay más de 80, 90 vacunas en marcha que están en distintas fases de ensayos clínicos para después plantearse ante la probabilidad de que sean aprobadas y entren en el mercado mundial. O sea que la respuesta ha sido tremendamente eficaz. Se ha conseguido algo que en pocos años antes, ni pensar en que se hubiera conseguido. Antes de un año, tener la solución de una pandemia que quiere decir una enfermedad de carácter mundial. No respeta a nadie. Quizás en algún momento aparezca, como en esas películas, ¿no?, donde de pronto ven correr a miles de infectados y le hacen lance a un chico que está parado en medio de la calle. No se sabe por qué. Ese tiene la respuesta. Pero eso es en la película. Todavía no lo hemos visto acá. No hemos visto un pueblo que no se infecte. No hemos visto a alguien que pasan todos los infectados alrededor y no lo infectan, etc. Quizás se dé en algún momento. Pero tenemos la solución ahora, la vacuna. Pero también decíamos que esto es un arma de doble filo. La gente ya oyó en la tele que hay la vacuna. Y con eso es como si él estuviera vacunado. Entonces ya se echa a la calle sin barbijo, ya listo, a hacer vida normal. No se da cuenta que él no está vacunado todavía. Está la vacuna, pero él no está vacunado. Y no están vacunados los vecinos, y no está vacunada la gente en la ciudad, no está vacunada la gente en Bolivia, y no están vacunados los países vecinos. Entonces, es decir, somos una muestra o un botón de muestra. No está resuelto el tema. Está la herramienta, está el arma, pero tendrá que llegar como mínimo al 70% de la población para que podamos hablar de una inmunidad rebaño, es decir, que ya estamos protegidos por la inmunidad de la mayoría y que por tanto a nosotros, si nos llegara a contagiar, que tiene que llegar el momento, pues va a ser una enfermedad más débil, un ataque más débil, y los riesgos de que enfermemos gravemente, que tengamos que ir al hospital, que nos intuben, que vayamos a terapia intensiva, son menores y por último, cero. Las vacunas, Pfizer, Moderna, en gran parte AstraZeneca, Janssen, nos garantizan que muertos no van a haber. 100%. Enfermedades graves van a haber mínimas. Y obviamente pasaremos contaminados, evolucionará la enfermedad y pasará sin dejar mayor riesgo. Primera afirmación que tiene que ver con el título de este programa: hay que vacunarse, pero con esas condiciones que hemos puesto. Veremos, después de un pequeño corte, el siguiente razonamiento que queremos transmitirle esta semana. Hola, ¿qué tal amigos? Les tengo una maravillosa noticia, porque la organización ICES ha sacado este maravilloso libro llamado Pensadores del Oriente Boliviano. Nuestro libro tiene personalidades como Germán Busch, Sergio Antelo y Andrés Ibáñez. Yo los invito a que ustedes no dejen de tener este libro porque habla de nuestra historia cruceña. Bueno, seguimos con su programa Educa COVID-19. ¿Qué es otro tema importante que queremos recalcar en esta semana? Que la inmunidad que nos va a dar la vacuna, cualquiera de las vacunas, es mucho más eficaz que la misma inmunidad natural que podamos generar con el contacto con el virus. Si yo me contamino, aunque la sufra despacito, suave, sin complicaciones, etc., voy a quedar inmune. Voy a ganar una defensa contra el virus natural.
Esa es la inmunidad natural. Y estaré protegido por X tiempo, no sabemos todavía. No olviden que llevamos 1 año y pico, muy poco tiempo, para una pandemia. Entonces queda mucho todavía por comprobar. Para que podamos hablar que la inmunidad nos dura 5 años, pues tendrán que pasar 5 años. No podemos hablar de inmunidad de 5 años si no ha pasado más que 1 año y medio. O sea, no conocemos todavía los casos de 5 años. Y menos podemos hablar de que es de por vida. Porque todavía no han pasado suficiente años para que tengamos con seriedad científica resultados sobre ese punto. Por ahora sabemos de que la inmunidad ya generada por las vacunas es más eficaz que la inmunidad natural. Lo que genera, en todo caso, 2 muy claras estudiadas, como la Pfizer y la Moderna, que son utilizar el RNA mensajero como vehículo para transportar esa partícula del virus que va a entrar en la célula y va a generar la respuesta inmunitaria, es muy eficaz, muy eficaz. Se está viendo que después de la segunda dosis es prácticamente 100% eficaz. La AstraZeneca un poco menos, la Janssen un poquito menos, pero están en un rango altísimo, por el 90%. Pero esa inmunidad generada por la vacuna es mucho más fuerte, más eficaz, más duradera que la inmunidad natural. Es el argumento para el título de este programa. Hay que vacunarse. Bueno, muchos amigos le preguntan a uno todavía, y gente inteligente, oye, ¿por qué pues me voy a vacunar? Y mira que he oído y que me han dicho, y he visto un video, y no sé quién, una doctora. Bueno, hay gente que sabe mucho a veces, pero que no acaba de entender. Y se dedican a hacer campañas contra la vacunación y contra las vacunas. En esto yo tengo que recurrir a la autoridad científica. Cuando tenemos miles de gente honesta, trabajadora, dedicada al tema, que nos dice que esto es bueno y que es eficaz y que sirve y nos da las pruebas y las publica, pues tengo que hacerle más caso que ese otro que no ha publicado nada, que lee lo que otros han escrito, que a veces hablan por lo que han oído y porque tienen prejuicios. Y por último están los interesados económicamente. Lo he dicho en otro momento. Cuando hay un negocio en el que su guineo vale 100 pesos y hay otro que lo vende en 1 peso, pues este que vende a 100 le va a encontrar la vuelta para hablar mal del que vende el guineo a 1 peso, porque le está matando el negocio. No nos olvidemos de ese argumento. Hay cosas que salen y se hacen correr porque hay ya intereses económicos muy fuertes. Imagínense cuando hablamos en Santa Cruz, en Bolivia, de que hay gente que está vacunada hace rato. Hay gente que ha pagado un viaje a Estados Unidos para hacerse vacunar. El otro que pagó no sé cuántos miles para que de alguna manera se la consigan y se la traigan a Bolivia. El otro que, o sea, es un negocio multimillonario. No es de 2 pesos. Entonces también no nos olvidemos, no seamos inocentes. Hay también una guerra económica detrás de esto, porque hay vacunas que valen $2 con 10 centavos y hay otra que vale 30. Obviamente, pues, la diferencia es tan grande, que en una dosis usted pueda ganar 15 veces más. Quiere decir que en 1 millón de dosis va a ganar 15 veces más de 1 millón. En vez de recibir a lo mejor 2 millones y 10.000 dólares, va a recibir 30 y tantos millones más XX.
Entonces ya entra otro nivel de pugna, que es empresarial. Los que les costó más y quieren, y obviamente tienen que venderla más cara, y los que encontraron una vía para hacerla más barata y obviamente pueden venderla más barata. No estoy hablando de situaciones de competencia desleal, es decir, el uno la hizo bien y el otro la hizo mal. No. Estamos partiendo de que todos lo han hecho bien. Bueno, pero al uno le costó más y al otro le costó menos. Pero no nos olvidemos el primer argumento. Tenemos que confiar en las vacunas, confiar en los científicos, confiar en la comunidad científica. No es uno. Son cientos de gente seria que ha dedicado su vida a trabajar en esto y que no tiene por qué mentirnos. En el mundo científico se han dado algunos engaños, pero son contadísimos. Están ubicados y han sido desprestigiados de por vida. La gente que en la ciencia comete un error o comete un engaño, mejor dicho, no un error, un engaño, una vez descubierto, nunca más en la vida publica en ninguna parte. Son como los leprosos de la comunidad científica. Quedan dando charlitas por ahí para los barrios nomás, pero ya no entran más en la comunidad científica. Y con esto entramos en el otro punto, que vamos a dejarlo para una tercera parte porque es un poquito complicadita. La vamos a explicar. Bueno, en este tercer bloque de este programa, que seguimos siendo optimistas con el tema de las vacunas, no hay otra solución a largo plazo. Repito, tenemos que alcanzar el 70% como mínimo de vacunar a la humanidad entera. Ahora vamos a hablar de la humanidad entera para que podamos estar tranquilos. Lo he dicho con el ejemplo en otras ocasiones. Si un caso de polio aparece en Asia, en África, en Latinoamérica, lo que sea, hay que reportarlo inmediatamente. Hay vacunas de polio, todo el mundo se está tranquilo hace muchísimos años de la polio, pero aparece un caso y sobre el pucho hay que comunicarlo, hay que reportarlo, se dice. Porque hay que bloquearlo, hay que ubicarlo y hay que poner todas las medidas para controlarlo, porque ese caso pone en riesgo de nuevo todo. Entonces, el tema de la vacuna no es un tema que se acabe ya con vacunarse, ponerse la pinchadita y chao. Es un tema más complejo. Pero también utilizo el ejemplo para decirle, usted cuando a su niño en la maternidad o en su casa nace, lo vacunan para difteria, tétano, polio, bla. A usted no se le ocurre decirle, oiga, ¿cómo está pinchando? ¿De dónde salió la vacuna? ¿Cómo es? Bueno, esa misma confianza es la que yo le pido que tenga con las vacunas contra el COVID-19. Es la misma confianza, porque usted no sabe nada de la vacuna de la polio y no se le ocurre estarla cuestionando. Ni preguntarle a la vecina, oiga, ¿será bueno vacunar contra la polio? No, pues. No es un tema de discusión, es un tema de eficacia. Y si usted no sigue la norma ya mundial, pone en riesgo a toda la comunidad mundial de nuevo por ese caprichito, esa duda, esa ignorancia de ese tema. Bueno, en este tercer capítulo, esta tercera parte del programa, lo que quiero insistir es que nosotros hemos recibido la mayoría la vacuna Sputnik en Bolivia. Y aquí le estoy mostrando una imagen que dice la Sputnik 5, no es la 5, es el nombre en ruso, la Sputnik V. Que es media complicado que le diga qué quiere decir la B, esa plata. Bueno, pero es la Sputnik V bajo la lupa. Porque no ha cumplido algunos estándares que son exigibles en la comunidad internacional. Es decir,
Los rusos siempre se manejan de una manera misteriosa, encerrado, alguna vez aparecen cosas raras. No es como en Occidente. Un laboratorio está bajo la lupa de todo el mundo. Los resultados, hasta que no los publica en detalle, qué es lo que ha hecho, qué ha conseguido, cómo lo hizo, nadie le da bola. Nadie le da bola. O sea, no cuenta para nada. Y ese resultado, obviamente, por el que quiera hacer algo en ese terreno, es repetido, es estudiado, es confirmado, etcétera, etcétera. Entonces trabaja sobre cosas seguras, no se lanza así nomás. Entonces la ciencia en Occidente tiene bases firmes. Los rusos tienen la característica, como casi todos los países totalitarios, puede funcionar en secreto, todo es secreto, ¿no? Venezuela hasta ahora dice cuántos muertos hay. Dice que hay 2.000. ¿Cómo va a haber 2.000 si la gente está muriendo de hambre? ¿Cómo no se va a morir de la pandemia? Si la gente no tiene que comer, ¿cómo no? Nicaragua no reporta nada. Ahí no ha entrado todavía la pandemia para los nicaragüenses. Cuba, cerrada en información, y ahora sale con que tiene una vacuna. Se llama Soberana creo que se llama, ¿no? Porque siempre tiene que haber el tema político, claro, ¿no? Ellos tienen que inventarlo todo. Cualquier día va a salir de que Fidel Castro era pariente de Cristóbal Colón y que Colón fue el que le preguntó a Fidel Castro y él le dijo por dónde venir a América. O sea, son cosas que funcionan a base de pura ficción ideológica. Por darle el culto a alguien, bueno, se inventan cosas. Como cualquier día nos va a salir aquí el grupo indigenista en Bolivia diciendo de que inventaron pues la vacuna también para el COVID-19, ¿no? Bueno, eso no cuenta, no sirve. La Sputnik 5, que es la Sputnik V, mejor dicho, que es una buena vacuna, que es eficiente, menos eficiente que las otras, pero que nos es útil, bueno, no ha pasado, porque aceptó al final para poder vender en el mundo occidental, pues aceptó que la OMS vaya y vea las instalaciones, vea cómo la hacen, etcétera, etcétera. Y ha recibido observaciones muy serias. En 6 observaciones graves tiene que trabajar Rusia para poder pasar de nuevo otra investigación, otra inspección, y que sea ya, en todo caso, enviadas a las entidades más responsables de evaluarla y ver hasta qué punto, pues en qué tiempo, serán unos cuantos meses, le dan el ok para que se pueda vender libremente en Occidente. Hay fallas, 6 fallas graves, y ha sido reportado por la OMS ya públicamente. Cuando a usted le dicen que hay fallas en los sistemas de control de esterilización, en los sistemas de trasvase, en los sistemas de conservación de los precursores para hacerla, bueno, estamos hablando de cosas muy serias. Eso no quiere decir, repito, que esa vacuna no sirva, pero que no está todavía en los estándares que se les ha exigido a otras para poder decir, bueno, adelante y adelante con esta vacuna y todos felices. Ante esto probablemente, y que ya lo esperaban las autoridades sanitarias de ese país, productor de vacuna, pues ha anunciado de que no mandará más vacunas afuera porque ha priorizado, fíjese, ahora priorizan la vacunación de su país. Rusia tiene más de 150 millones de habitantes, o sea, si dice primero vamos a vacunar a los rusos, bueno, hasta que termine de vacunar a los rusos, pues, ¿cuánto va a pasar, no? No hay más del 14% de los rusos vacunados, entonces hasta que vacunen más de 100 millones, pues van a ser, qué sé yo, cuántos meses. Mientras tanto, de esa manera, Rusia se ha sacado de pronto el compromiso de mandar la segunda dosis para la vacuna Sputnik V en los países que hemos recibido esa vacuna. Quiere decir que cuando teníamos al principio que a las 3 semanas recibí la segunda dosis, después nos salieron con que va a ser dentro de 3 meses, ya no de 3 semanas. Bueno, pues ahora parece que no va a venir la segunda dosis. El componente, el A26, que es
porque son distintas la primera de la segunda, pues parece que no va a llegar. Bueno, pero con eso, obviamente estamos acostumbrados en Occidente a buscarle soluciones rápidas. Tenemos la amenaza, además de las variantes que ya hay al COVID-19. La más grave, la Delta, que aparece en la India y que se difunde tan rápido, es más contagiosa que la primera COVID-19, la alfa, la beta, etcétera, todas las anteriores que han habido. Hasta la P1, la P5, viejo. Pero también al principio parecía que era menos letal, ahora parece que es más letal que las anteriores. Entonces es una amenaza tremenda la Delta. Contra la Delta, las vacunas que ya están circulando, Pfizer, Moderna, Janssen, la AstraZeneca, tienen efectividad. Sobre todo las dos primeras. La Pfizer y la Moderna ya se demostró que alta especificidad para la Delta. Entonces no hemos quedado abandonados. Pero evidentemente cuando un país como el Reino Unido ya tiene más del 90% de su población contaminada con Delta, ya no con la primera, es como empezar de nuevo. Les sirve lo que han vacunado. Pero cuando ya estaban a punto de liberar de todas las restricciones, vuelvan a la normalidad los británicos, se encuentran con que de nuevo, ojo, barbijo, distancia, otra vez a empezar y a esperar que la protección que le dan las vacunas que hay ahora, pues le den tiempo para encontrar algo más específico contra la Delta. Y lo que ha ocurrido con Inglaterra va a ocurrir con todo el país. Ya hay casos en Estados Unidos, ya hay casos en Brasil, ya hay casos... Y seguramente en Bolivia, que nos enteraremos pues quizás por la prensa, ¿no? Porque esperar que el Ministerio de Salud nos diga algo, o no lo saben, o no lo quieren decir, o qué sé yo, la chachila les ha dicho que no lo digan, cualquier invento, ¿no? Pero nos enteraremos, ¿no? Nosotros lo que tenemos ahora como seguro es que si no llega la segunda dosis de la Sputnik V a Bolivia, como no va a llegar a Argentina, no va a llegar a 90 países que han recibido, o 20 y tantos países que han recibido la vacuna rusa, pues tenemos que poner las esperanzas en una combinación de la Sputnik, que se irá agotando en su eficacia en la medida en que pase el tiempo, y vacunarnos con otra. ¿Cuál de ellas? No lo sabemos. Pero sí ya sabemos que por resultados, las dos vacunas americanas, con solamente haber vacunado al 45% de la población en Estados Unidos, pues ya tiene reducido el contagio, la difusión de la enfermedad en un 94%. Es decir, si antes habían por día en un barrio 100 infectados nuevos, ahora hay 6. O sea que la eficacia de la Pfizer y la Moderna está demostrada y probablemente tendremos que ir pues a esa opción. Como segunda dosis o como refuerzo a la Sputnik que hemos recibido, o probablemente empezar de nuevo y Pfizer 1 y Pfizer 2. No hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse. Tenemos que vacunarnos. Y tenemos que vacunarnos ya con una vacuna distinta. Está el caso de las islas Seychelles, que es la que ha conseguido vacunar a todo el mundo, pasar las exigencias del 70%, y está el caso de Israel. La isla Seychelles se vacuna, este es el otro caso, con la vacuna china, Sinopharm. Bueno, y Israel vacuna con la
con las vacunas americanas. En Israel, de cada 1.000.000 vacunados, tiene ahorita alrededor del 4% nada más de casos nuevos. De 1.000.000, 4. La isla Seychelles, que ha vacunado, es el primer país en el mundo que ha cubierto el porcentaje necesario para hablar de inmunidad completa. Con vacuna china, tiene más de 700 casos por millón. Repito, como el dicho popular, no hay dónde perderse. El uno de 1.000.000 hay nuevos casos 4 y el otro de 1.000.000 hay más de 700. Bueno, estas son las vacunas que funcionan. Y las otras, por lo que sea, pues todavía tienen que esperar, pasar nuevos estándares, dejarse de cubrir con un manto de complicidad, cosas que no están acabadas, que no están todavía bien refinadas, bien pulidas, trabajos terminados, y bueno, esperar a que lo hagan. De esta manera vamos a ir terminando nuestro programa, pero quedan los países que con unas vacunas eficientes y mucho dinero han conseguido proteger su población. Están los países, entre los cuales desgraciadamente estamos nosotros, por mala gestión, por falta de plata, por los males que traemos desde siglos anteriores y gobiernos anteriores y los actuales, etcétera. Parece que no podemos salir de esta prisión de corrupciones y de cosas mal hechas. Bueno, como nosotros, unos 100 países que están ahí, que no tienen ni la plata ni tienen las vacunas, y encima cuando nos han vacunado con las menos eficientes. ¿Qué pasará con nosotros? Piense en lo que hemos dicho en los minutos anteriores. Y están todos esos otros países, que son más de 90, que han sido vacunados con vacunas que ahora resulta que no llenan los estándares. Si compraron, pues ya tiraron su plata. Si recibieron donaciones, pues ya agotaron sus donaciones. ¿Qué va a pasar con eso? Pues ya es un tema de sus autoridades. Yo quiero cerrar de todas maneras con un cierto tono optimista en este programa, y es que el pecado capital de los pobres es que siempre le pelamos a donde apuntamos. Es decir, es como que si sacamos el rifle, apuntamos al blanco y el tiro sale para atrás. El tiro sale para atrás. Hasta ahora sabemos si hemos comprado una vacuna. Sabemos que todas son regaladas, pero todo está en secreto. Sabemos que hay vacunas disponibles, las queremos comprar por la vía privada, y recién acaban de sacar un decreto que parece que va a viabilizar. Hemos perdido un año. Es que no se trata aquí de que nos muramos todos, porque la filosofía parece esa, ¿no? O nos salvamos todos o nos morimos todos. Pero ¿dónde se ha visto eso? Desde que el más aborigen de los aborígenes anda en una canoa en medio de un río, bueno, cuando ve que el agua pues le entra a la canoa, pues alguno se tiene que tirar al río, intentar llegar nadando, y si no, pues, pero alguien se tiene que salvar. No es decir, no, o nos hundimos todos o pero si hay gente que aquí no sabe nadar, bueno, pues igual, porque como hay uno que no sabe nadar, nos tenemos que ahogar todos. Es una lógica que no es lógica. Es una lógica que no es lógica. Podemos ir salvándonos, aunque sea uno por uno. El país tiene que tener una mejor gestión en el sector sanitario y mucha buena voluntad de parte de todos, para que entre todos luchemos contra esta pandemia. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Este ha sido su programa Educa COVID-19. Gracias a La Voz Universal Radio y La Voz Universal TV, canal digital.
Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.